quiero dar la cordial bienvenida a nuestra asambleísta plurinacional por Santa Cruz, diputada nacional Rosmarie Sandoval, quien nos va a informar sobre la aprobación de la Ley Nacional del Deporte que ha sucedido en días pasados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no entendemos el deporte como una prevención en salud, como un aspecto transversal que le da calidad a la democracia y a las familias, entonces no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Así se entendió en Santa Cruz. Me correspondía naturalmente como diputada venir a informar al gobierno departamental autónomo para que pueda hacer el análisis respectivos. Tiene más de 70 artículos y era muy difícil no oponerse a aquello, porque no se trata de oponerse por oponerse. Pero en el momento en que intervenimos, hicimos uso de la palabra, rescatando obviamente nuestra ley departamental. Quiero informarle al doctor Saucedo, a nuestro director del servicio y a toda la población que el ministro, primero vimos vicios de inconstitucionalidad a la ley, porque por varios aspectos, para dar solamente dos ejemplos. Uno, dentro del sistema deportivo plurinacional, no nos toma en cuenta directamente a las entidades públicas, ni de las gobernaciones, ni de los municipios. Entra en una confederaciones, asociaciones deportivas, es decir, entra más en lo privado y no en lo público. Eso naturalmente choca con todo lo que es la autonomía como tal. Interpretan la Constitución como se les viene en gana, hablando popularmente, porque el aspecto de supletoriedad lo toman como quieren. Es decir, no respetan ni la Constitución, ni tampoco la ley marco. Yo debo celebrar que tengamos una ley nacional porque la necesitamos. Bolivia necesita una ley nacional. Lamentablemente, constitucionalmente, el gobierno nacional no tiene competencia para dictar una ley nacional. Porque en el catálogo competencial, dentro de lo que dice la Constitución, no se asignó competencias al gobierno central. Y en la justificación de esta ley, en el artículo 2, quieren darle un marco constitucional sobre la base del artículo 297, parágrafo 2, que textualmente dice que donde no existan competencias o no sean asignadas competencias a ningún nivel estatal, el Estado central las asumirá. Este caso es inaplicable. ¿Por qué? Porque ya existe en la Constitución competencias exclusivas para gobernaciones y municipios sobre el área de deporte. Entonces creo que este artículo es inaplicable para darle marco constitucional a esta ley. Como decía la licenciada Sandoval, están manejando la Constitución y las leyes y la ley marco de autonomía que habla de supletoriedad. Eso significa que una ley pueda suplir la falta de una norma. Eso es solo aplicable a las normas preconstitucionales. Es decir, si antes de la Constitución no hubiésemos tenido una ley de deporte, se podría justificar esta ley de deporte. Sin embargo, sí teníamos la ley 2770. Por tanto, por los dos lados, creo que esta norma no es aplicable. Sin embargo, necesitamos una ley. Para eso habrá que modificar la Constitución para que el Estado central pueda legislar sobre esta importantísima materia. En ese orden de cosas, creemos nosotros que la ley departamental del deporte es la que sienta jurisprudencia para que a nivel nacional, como lo decía, las otras gobernaciones puedan y deban legislar y de esta manera ir nosotros concibiendo un sistema. Pero lo que nos preocupa es que se apruebe una ley que va a ser frágil, que va a ser inestable, porque en cualquier momento, cualquier gobernación o municipio la va a demandar de inconstitucional, total o parcialmente en lo que les pueda afectar. No es saludable para un sistema deportivo nacional el tener una ley que pueda estar permanentemente bajo sospecha de inconstitucionalidad y que además pueda ser
demandada de inconstitucionalidad, por lo cual habrá parcial o totalmente inaplicable. Solamente he querido puntualizar esto y un par de otros temas en los que nos llama poderosamente la atención que esta ley nacional, en uno de sus artículos, más precisamente el 17, habla de un sistema deportivo plurinacional a la cabeza del Ministerio del Deporte, luego va al Comité Olímpico Boliviano, a las federaciones deportivas nacionales, que hasta ahí creemos que está bien el ámbito nacional, porque esta es una ley nacional que se debe ocupar de lo nacional. Pero desde el momento que hay competencias exclusivas, departamentales y municipales, ahí esta ley ya entra en arena movediza. ¿Por qué? Porque sobre todo debe respetar la autonomía departamental y municipal, además de las autonomías indígenas y de pueblos originarios, que aquí lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque somos autónomos y tenemos la potestad de regular, legislar, reglamentar y ejecutar sobre esta materia de deporte. Sin embargo, aparte de las federaciones deportivas nacionales, describe como parte del sistema deportivo plurinacional a las asociaciones deportivas departamentales, regionales, asociaciones municipales, asociaciones de la autonomía indígena, originaria y campesina, y a clubes no profesionales. O sea que los clubes profesionales no son parte de un sistema deportivo, cuando pueden ser más importantes que los clubes no profesionales, podrían ser. Pero lo que llama la atención es que la instancia de gobernaciones y de municipios no forman parte del sistema deportivo. O sea que esta dirección está fuera del sistema. Por tanto, no solo viola la autonomía, sino además es incoherente. Principalmente porque somos los principales financiadores del sistema deportivo departamental. Y nosotros estamos financiando inclusive competencias nacionales. Porque cuando el gobierno nacional le niega pasajes a deportistas cruceños, lo pagamos nosotros con recursos de la gobernación, cumpliendo las competencias que deberían ser del nivel central del gobierno. Por tanto, aquí ya vemos una incoherencia en las cuales no toman en cuenta al sistema. Sin embargo, con toda seguridad, a la hora de asignar responsabilidades, nos van a perseguir. Finalmente, otro aspecto que puedo puntualizar de lo mucho que se podría apuntar es que en el artículo 66, cuando habla del financiamiento, establece que las entidades territoriales autónomas, en el marco de su jurisdicción y competencia, financiarán sus programas y planes de desarrollo deportivo conforme a las políticas nacionales en materia de deporte. Yo pregunto, ¿quién define la política nacional? Si no crea ninguna instancia nacional en la que participe o en la que participen las instancias departamentales y municipales para en conjunto definir una política. ¿Qué hacemos nosotros en Santa Cruz, que es nuestro caso que nos interesa velar, si esas políticas nacionales no son coherentes o son inaplicables a Santa Cruz? Entonces ahí también vemos una debilidad en esta norma que no crea un mecanismo de definición de políticas. Y quiero cerrar con esto, lo que venimos anticipando desde hace aproximadamente 4 años. No se puede dictar una ley si no hay un plan nacional de deporte. Y lo acaba de decir la licenciada. Todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Deporte está asignado a gasto corriente, eso significa luz, agua, teléfono, servicios, y a pago de personal. No tienen un plan, por tanto no tienen un presupuesto y no tienen una asignación que vaya a cubrir las necesidades de un plan de desarrollo donde hay capacitación, donde hay fomento a la recreación, donde hay fomento a la formación, donde hay fomento a la competición, a la infraestructura deportiva, a la ciencia, a la tecnología. No hay planes. Por eso Santa Cruz pudo hacer una ley de deporte después de aplicar un plan durante más de 10 años, después de experimentarlo, después de perfeccionarlo, después de mejorarlo. Hemos podido poner o hacer una ley que esté a la medida de ese plan y lo haga aplicable. Pregunta, es decir, toda ley tiene que venir con recursos, compañeros.
toda competencia, lo establece la Constitución, debe ir con recursos. De nada sirve que tengamos competencias departamentales, municipales, si no se nos dan recursos. Pero este pobre ministerio que termina siendo un ministerio florero, y es una pena porque eso significa que no dignifican el deporte, y yo le decía, ¿cómo es posible que una autoridad ejecutiva sea presidente de un club deportivo? Que eso debería, no se debería permitir en una ley. Tal el caso del ministro Romero en algún momento dado. ¿A usted le interesa, ministro, tener y nivelar, sino ser un ministerio de abajo, sino naturalmente ser competitivo? Entonces hay aspectos que se deberían evidentemente impedir en tanto y cuanto uno forme parte de ministerios, viceministerios, directores, porque existe grado de presión o de influenciar sobre determinadas decisiones. Diputada, perdón, pero no se hizo esas observaciones cuando se estaba tratando la ley. La oposición no ha hecho ese trabajo de decirle, señores, esto está mal, ¿por qué se va a aprobar? Lo que acabo de decir es que evidentemente nosotros hemos hecho todas las observaciones respectivas. No se olviden que hay más de 2/3 en la asamblea. Ahí no se opina, opinamos nosotros, pero después es un levantamanos, ¿no? El carácter y la cualidad deliberativa se pierde.